El cubismo es un movimiento artístico que se inició en 1907 en París y aunque originalmente nace en el campo de la pintura, se extendió después a casi todas las ramas del arte, destacando los pintores Pablo Picasso, con cuya obra Las señoritas de Aviñón da inicio al movimiento, George Braque, Fernand Leyer, Juan Gris y el poeta Guillaume Apollinaire. El cubismo se caracteriza porque rompe con la perspectiva tradicional y da un nuevo enfoque a la forma de percibir la pintura. La pintura cubista trata de recoger múltiples perspectivas de las cosas. Se representan en el mismo plano objetos de diferentes puntos de vista, por ejemplo, de frente y de perfil. Los tonos que aparecen son apagados, y aunque luego van evolucionando y la gama cromática se amplía. En el cubismo la idea intelectual es tan importante o más que la propia pintura que se plasma, algo revolucionario para este periodo. El concepto es lo importante, de ahí que se necesite de una labor crítica para explicar la obra. El cubismo, desde la perspectiva pictórica, como manifestaron sus propios creadores, tiene influencias de las esculturas africanas y de la obra de Paul Cézanne. También la aparición de la fotografía, que captaba el movimiento con mayor precisión que cualquier pincel, hizo que los artistas buscaran otras vías de expresión diferentes. El cubismo se puede subdividir a su vez en dos etapas, la etapa analítica y la etapa sintética. El cubismo sintético se extiende desde 1912 y 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. En esta etapa, Braque y Picasso comienzan a introducir elementos novedosos al cuadro, como numerosas letras, periódicos, papel pintado, partituras, naipes, fósforos o hule. Esta técnica se denomina papel collage y es muy imitada a lo largo del siglo XX. En esta etapa la gama de colores se extiende y no es tan monocromática, las figuras se vuelven menos abstractas y resultan ahora más reconocibles. Podemos señalar el clarinete y frutero y vaso de Break o el jugador de cartas y guitarra y hoja de música de Picasso como las más representativas de este periodo. El cubismo analítico, que abarca el periodo entre 1909 y 1912, elimina el color original de las representaciones y tiende a tonalidades monocromáticas. Lo importante no son los colores, sino la geometrización y la descomposición de la realidad desde este paradigma. Los objetos, naturaleza y personas son analizados desde diferentes puntos de vista, fragmentando los volúmenes y creando planos independientes, que suelen mostrar diferentes puntos de luz. Es normal que lo representado se vuelva abstracto y sea difícil de interpretar a primera vista, de ahí que se haya denominado también a este periodo hermético. Entre los ejemplos de esta etapa serían La muchacha con mandolina de Picasso o El gran desnudo de Braque. El cubismo sintético se extiende desde 1912 y 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. En esta etapa, Braque y Picasso comienzan a introducir elementos novedosos al cuadro, como numerosas letras, periódicos, papel pintado, partituras, naipes, fósforos o hule. Esta técnica se denomina papel collage y es muy imitada a lo largo del siglo XX. En esta etapa la gama de colores se extiende y no es tan monocromática, las figuras se vuelven menos abstractas y resultan ahora más reconocibles. Podemos señalar el clarinete y frutero y vaso de Break o el jugador de cartas y guitarra y hoja de música de Picasso como las más representativas de este periodo. El cubismo no solo revolucionó la pintura, sino también marcó un antes y un después de la literatura. Aquí destacó el autor francés Guillaume Apollinaire, perteneciente al círculo de Picasso y Braque, que trató de aplicar la idea a la literatura. El cubismo literario se va a caracterizar por el empleo del caligrama, que busca un nuevo tipo de formalidad que le dé una nueva perspectiva diferente a lo escrito. Así, el caligrama puede leerse como el poema, pero a la vez tiene una visión propia, una imagen que lo lleva más allá de la simple unión semántico-sintáctica. A su vez trataba también de eliminar lo anecdótico, buscando vías alternas para expresar los estados de ánimo. Se prescindió de la puntuación, de la métrica tradicional, y se abrió el poema a una nueva temporalidad donde el pasado, el presente y el futuro no tienen fronteras precisas. Bueno, ahora yo les hablaré sobre Pablo Ruiz Picasso, que nació el 25 de octubre de 1881, el cual su padre era un profesor de dibujo, lo cual influyó mucho para que Picasso desarrollara una habilidad
en la pintura y en el dibujo muy fácil y rápidamente, ya que a los 8 años comenzó a crear cuadros. Este exploró inmensamente nuevos caminos e influyó en todas las facetas del arte del siglo XX. Pablo alternó su residencia entre Madrid, Barcelona y París, mientras su pintura entraba en la etapa denominada Período Azul. Este periodo se da porque en esa temporada su hermana fallece y su mejor amigo se suicida. Y para demostrar su tristeza y liberarse un poco, Picasso pintaba cuadros con tonalidades azules. Además de que esto hace que comience a firmar sus obras con el apellido de su madre, el cual es Picasso. Después de esta temporada, Picasso se muda a París, a un barrio donde influían mucho los artistas, y desde ahí se empieza a sentir un poco mejor y empieza su etapa de color rosa, en cual sus cuadros comienzan a tener más tonalidades rosas, sus trazos suelen ser más claros y cambia un poco su pintura. Después de ahí, en una exposición dada en París, ve una máscara africana, lo cual hace que quede impactado por esa máscara prehispánica, ya que le interesan sus formas geométricas y su sencillez y el que tanto impacto tenía en las personas. Esto hace que se cree el cubismo pintando su primera obra, que fue la de las señoritas de Avigón. A su historia fue trascendiendo y él mismo fue desarrollándose más en el cubismo, marcando diferentes tipos de cubismo, hasta que llega a morir, que es a los 92 años. De Avigón, una calle de Barcelona donde abundan las burledes. Picasso nos muestra en esta obra a 5 prostitutas barcelonesas y lo hace de un modo inédito hasta entonces. Lo hace al estilo cubista, aunque es considerado más proto-cubista. Esta pintura se conoce como Mujer con mandolina. Este año Picasso comienza a sentir un profundo interés por la música, instrumentos y sobre todo por música. Se consideraba que este instrumento tiene forma del cuerpo de la mujer que la está abrazando a la mandolina, así como también esta obra llamada Mujer con guitarra y piano, representando la guitarra, la forma de la mujer, más que nada por las similitudes que éstas tienen en su geometría. Esta obra se le conoce como Hombre en guitarra. Aquí Picasso buscaba fragmentar el cuerpo de una persona con el fin de revelar el secreto de la sucesión de impresiones que el cerebro busca registrar para saber. Picasso, de aquí nace su famosa frase, que es: no pinto lo que veo, pinto lo que sé. Esta pintura se llama Botella de Vas, Clarinete, Guitarra, Violín, Periódico y Haz de estrébol. En esta pintura, sobre lienzo, sobre una mesa, un periódico, una botella y un naipe, nos demuestra que la botella de Vas está presente con frecuencia en la composición picasinas. El periódico está representado parcialmente y el naipe aparece como un símbolo de lo imprevisto y un símbolo de la suerte.